En un momento, grabando, correcto. Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta clase de Mecatrónica 1. El día de hoy vamos a analizar otros mecanismos de transformación de movimiento. La clase pasada vimos mecanismos que transformaban movimiento rotatorio en movimiento. ¿Quién me complementa ahí? Lineal. Lineal, correcto. Hoy vamos a ver mecanismos que transforman la rotación en movimientos alternantes o de vaivén, ¿sí? O sea, rotación se va a transformar en algo que tiene movimiento de vaivén, ¿listo? O movimiento oscilante. Bueno, para empezar entonces voy a compartir pantalla. El material de todos modos ya se los envié. Y en estos momentos deben estar viendo la diapositiva, ¿cierto? Todavía no. Bueno, ya. Bueno. Entonces, ¿cuál es la definición de estos mecanismos? Estos mecanismos entonces transforman el movimiento circular, el movimiento rotativo, en movimiento alternante de vaivén, ¿sí? Los mecanismos más comunes y los cuales vamos a estudiar hoy son el mecanismo de biela-manivela y leva-seguidor, ¿sí? Bueno, vamos a estudiar el primero, biela-manivela. Este mecanismo, ¿qué hace? Transforma el movimiento rotacional de una manivela, y la manivela en este caso es esta barra que está aquí, ¿sí? Aquí se indica, esta es la manivela, porque es la que gira, ¿no? Es la que gira. Y lo transforma en movimiento lineal alternante de un pistón. Entonces tenemos aquí este elementico azul, que es el pistón, y entonces la rotación continua de la manivela se va a transformar en un movimiento lineal, pero de vaivén ¿de quién? De este pistón, ¿sí? Ahora, este mecanismo está compuesto por la manivela, que es una barra, que articula ¿con quién? Con esta otra barra que se llama biela, y por último tenemos el pistón. Pero es importante que el pistón se desplace dentro de unas guías, ¿sí? Unas guías que lo confinen, ¿sí? o que lo mantengan dentro de ese espacio, ¿sí? También la manivela a veces también se puede reemplazar por una rueda excéntrica. ¿Qué es una rueda excéntrica? Simplemente una rueda que va a tener de pronto un pin por aquí, fuera del centro, y ahí es donde vamos a acoplar la biela, ¿sí? Entonces, estos mecanismos es muy común encontrarlos, por ejemplo, en los compresores de aire, ¿sí? Compresores que, digamos, toman aire, ¿cierto? Y comprimen con el pistón el aire para producir un aire a alta presión, ¿sí? También se utiliza mucho en los motores ¿qué? De combustión interna de los carros. Creo que, profesor, Sí, creo que ese es el mismo mecanismo que usaban las antiguas neveras. sí, ¿en dónde, Andrés? ¿En qué parte? A ver. Son las que principalmente enviaban el aire refrigerado para mantener los alimentos en estado frío. Sí, correcto, y se siguen usando, porque los compresores que comprimen al refrigerante utilizan este principio. O sea, esa es tecnología que se sigue usando aún, ¿vale? Sí, pero casi no se ven de esas en neveras modernas. Sí, claro, sí, en el compresor sí. En el compresor todavía hay compresores que siguen usando este mecanismo de pistón, ¿sí? Ahora, O sea que no en todas. no, claro, es que en refrigeración doméstica sí. Créame que hay compresores que todavía utilizan este mecanismo de pistón, pero en refrigeración industrial hay compresores que utilizan otro tipo de mecanismos para la compresión. Entonces, los compresores de refrigerantes todavía utilizan este principio, ¿sí? Inclusive, pues los mismos carros, ¿sí? Los motores de combustión interna utilizan el pistón acoplado a una biela y a una manivela para producir, ¿qué? La rotación del cigüeñal.
¿sí? Entonces, este es un mecanismo que es muy útil e incluso otra aplicación que tiene este mecanismo es las locomotoras. ¿Sí? Si ustedes analizan la locomotora, ¿sí? Ella funciona así, o sea, el vapor empuja el pistón y el pistón hace mover las ruedas de la locomotora. Entonces, este mecanismo, por eso lo estamos estudiando, porque es un mecanismo que tiene muchas aplicaciones y pues Profe, hay alguien que tiene mucho ruido por allá. Y profe, mutelo a todos, por sí, favor. es que aquí entró Norenberg. Bueno, Norenberg, tú, si me escuchas, es que tú eres de sistemas de control. La clase es mañana, pero bueno, si tú quieres estar aquí en esta clase, yo no tengo inconveniente. ¿Sí? A todos los demás, por favor, silencien sus micrófonos. Si ustedes quieren hablar, simplemente yo los escucho y no hay inconveniente. Bueno, Ok, profe, no me voy a quedar en cuenta. Muchas gracias. bueno, Norenberg, si quieres, puedes estar, no hay problema. Bueno, entonces, analicemos entonces las partes de este mecanismo. Analicemos la cinemática del mecanismo. En la siguiente diapositiva tenemos lo siguiente, ¿sí? Vamos a analizar, miremos aquí la barra de la manivela, ¿sí? Miremos aquí la biela que está articulada con la manivela y por último aquí el pistón, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, aquí se forma un triángulo, ¿cierto? Un triángulo compuesto por R, que es la longitud de la manivela, L, que es la longitud de la biela, y esta distancia desde el origen, o sea, desde el centro de rotación de la manivela, ¿hasta dónde? Hasta el pistón, ¿sí? Esta distancia es de aquí hasta aquí, es la distancia X, ¿sí? Entonces, queremos encontrar una expresión que nos permita encontrar la distancia desde el origen hasta el pistón, ¿en función de quién? En función de este ángulo teta. ¿Y teta quién es? El ángulo de giro de la manivela. La expresión la tenemos aquí, pero sin embargo, ¿cómo se llegó hasta allá? Entonces, voy a usar la pizarra para que analicemos por qué llegamos a esa expresión, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir estas diapositivas y voy a entrar a la pizarra. Bueno, entonces tenemos ¿qué? La manivela, la biela, el pistoncito, la distancia X es esta, ¿sí? Bueno, el ángulo teta es este, ¿sí? Esta distancia es R, esta distancia es L, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar primero un triángulo rectángulo y es el que está formado por la manivela, ¿sí? Este lado de aquí, con este lado, voy a hacerlo un poquito mejor, a ver. Primer triángulo a analizar. Este, voy a hacerlo así. ¿Sí? Y este lado es R. R. Vamos a llamar a este cateto X1 y a este cateto Y. ¿Sí? El ángulo teta, ¿quién es? Este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, R lo conozco, ¿sí? Pero entonces, ¿qué expresión? O sea, X1 ¿a qué es igual? Aplicando pues funciones trigonométricas. X1 es ¿qué? ¿El cateto qué? Adyacente, ¿cierto? X1 es el cateto adyacente y X1 es igual a ¿qué? Como es cateto adyacente, entonces es ¿qué? Hipotenusa por el coseno de teta, ¿sí? Es decir, este lado X1, como es el lado adyacente al ángulo teta, entonces tenemos que
X1 es igual a R, que es la hipotenusa, por el coseno de teta. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos una primera expresión que nos ayuda para encontrar la expresión de X. ¿Sí? Ahora, el segundo triángulo a usar. Bueno, ¿y quién me dice cuánto vale Y? Si X1 es R coseno de teta, ¿Y cuánto es entonces? ¿Quién me dice? Y es el cateto opuesto, ¿no? Entonces, ¿a qué sería igual? X coseno de teta. Como sobre el seno, sería seno de teta, ¿cierto? Sí, sería con seno de teta, pero ¿cómo sería Y? ¿Y igual a qué entonces? A R por seno de teta. Exacto, a R por el seno de teta. Listo. Vamos a analizar el otro triángulo, que es este aquí con la biela por acá. Bueno, y esta hipotenusa es L, ¿sí? Y este cateto aquí es ¿quién? Es el mismo Y. O sea, este cateto aquí de este triángulo es el mismo cateto Y de acá, ¿cierto? Y aquí tenemos ahora a X2, ¿sí? Entonces, necesitamos encontrar cuánto vale X2, porque es que X es igual a X1 más X2. O sea, toda esta distancia X es igual a este X1 de aquí más este X2 del otro triángulo, ¿cierto? Ya X1 encontramos una expresión en función de teta, ¿sí? Ahora queremos hacer lo mismo, pero para X2. Entonces, L lo conozco, Y lo conozco. Entonces, X2, ¿a qué puede ser igual? Recordemos que esto es un triángulo rectángulo y puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, como aquí la incógnita es un cateto, entonces, pues X2, ¿sí? Al cuadrado, o sea, cuando quiero hallar un cateto, ¿cierto? En un triángulo rectángulo, es simplemente eso igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Menos el otro cateto al cuadrado, ¿cierto? Pero como necesito encontrar X2, pues X2 va a ser simplemente la raíz cuadrada de L cuadrado, pero Y que era igual. Y es R seno de teta. Si elevo Y al cuadrado, me queda R cuadrado seno cuadrado de teta. Todo eso va en raíz cuadrada. Entonces, quiero que vean que al final, ¿qué me queda? X es igual a R coseno de teta No, mira, es que lo hay. más la raíz cuadrada de L cuadrado menos R cuadrado seno cuadrado de teta. ¿Sí? Y si volvemos a las diapositivas, bueno, dejo de compartir pantalla aquí. Si volvemos a la diapositiva, pues esa es la expresión que teníamos, ¿de acuerdo? Entonces, con esta expresión, si yo digito un ángulo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando es 0 grados? Entonces, el seno de 0, ¿cuánto es? 1. El seno de 0 es, a ver, no, es 0, ¿sí? El seno de 0 es 0. Entonces, este término se vuelve 0. Me queda L cuadrado, raíz de L cuadrado es L. El coseno de teta es 1. Entonces, ¿qué me queda? X es R más L. Y tiene mucho sentido porque cuando este ángulo es teta, tenemos a R y a L totalmente horizontal. O sea, haciendo que X, esta distancia X sea la máxima, ¿sí? Entonces, si analizamos aquí las posiciones, tenemos que cuando teta vale 0 grados, X es máximo, ¿sí? O sea, alcanza la máxima posición por acá, ¿sí? O sea, aquí, cuando teta es 0, X alcanza la máxima posición. ¿Qué pasa si ahora teta es 90? Saltémonos de 90 en 90. Entonces, cuando teta es igual a 90, ¿qué tenemos? Entonces,
es como si este ángulo se levantara y llegara hasta acá. Entonces, en ese momento, el pistón alcanza la posición intermedia, ¿sí? O sea, esta posición que está aquí. Cuando θ vale 180 grados, entonces es esta manivela acá de este otro lado, y eso hace que X o el pistón alcance la posición mínima, ¿sí? Es decir, X máximo y X mínimo son los puntos donde va a oscilar el pistón, ¿sí? Y cuando el θ vale 270, el pistón alcanza nuevamente la posición media, ¿sí? Aquí, así como se ve aquí. Y cuando alcanza los 360 grados, o que equivale a 0 grados, alcanzamos nuevamente la posición máxima. Entonces, si ustedes ven aquí esta gráfica, es una gráfica alternante, ¿sí? Entonces, por eso el mecanismo recibe ese nombre, porque el movimiento, la transformación de movimiento ahí es de rotación en lineal alternante, ¿sí? Les voy a mostrar en SolidWorks cómo funciona este mecanismo. Vamos a dejar de compartir pantalla por aquí. Bueno, comparto pantalla otra vez, pero... A ver, espera un segundo. Compartir pantalla. Bueno, un poquito de paciencia porque este es SolidWorks. Bueno, ese no es el que les quería mostrar, pero ya casi. Bueno, aquí. Pero ahora, que ver que me deje. Bueno, perfecto. Entonces, miren la manivela aquí. ¿Están viendo SolidWorks? Ahí vemos cómo está girando la manivela, ¿sí? Y, bueno, ahí se me fue. Vemos cómo gira la manivela y el pistoncito se desplaza linealmente, de forma alternante, sobre esa guía que está ahí, ¿sí? Si ponemos una vista frontal, pues lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, esta que estoy moviendo es la manivela. La otra barra larga es la biela y acá este es el pistón, ¿sí? Este mecanismo, hablando un poquito más de las características de él, es un mecanismo reversible. ¿Qué quiere decir? Que también a partir del movimiento lineal de la cremallera, perdón, del movimiento lineal del pistón, se genera rotación en la manivela, ¿sí? Entonces, la rotación de la manivela se transforma en movimiento lineal del pistón, pero también el movimiento lineal del pistón se transforma en movimiento rotativo de la manivela. Entonces, este mecanismo cumple con la reversibilidad, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, continuemos. Bueno, estas son las aplicaciones. Miren, por ejemplo, cómo inclusive en un mecanismo de máquina de coser para el movimiento de vaivén de la aguja se utiliza este mecanismo, ¿sí? Para un motor de combustión interna también. Y seguimos con el mecanismo del leva seguidor, ¿sí? Este mecanismo transforma el movimiento rotacional de una leva. La leva es este elemento, la leva es esta piecita que ven aquí en forma ovalada, ¿sí? Esa es la leva. Entonces, ¿qué hace el mecanismo?
transforma la rotación de esta leva en un movimiento lineal o angular alternante del seguidor. ¿El seguidor quién es? El seguidor es este elemento, ¿sí? Que en este caso es lineal alternante, que se mueve para arriba y para abajo, ¿sí? Como característica de este mecanismo es que este mecanismo es irreversible. O sea, no puedo transformar el movimiento de vaivén del seguidor en movimiento rotatorio de la leva, ¿sí? Solamente se puede, rotación de la leva se transforma en movimiento de vaivén del seguidor, ¿de acuerdo? Entonces, tengan muy claro esta parte porque pueden llegar a confundirse, ay, que cuál es que era el reversible, no, que el leva seguidor, y no, el que es reversible es el anterior, el de biela manivela. Entonces, esta parte de que si un mecanismo es reversible o no, quiero que la tengan en claro, ¿sí? Existen diversos tipos de seguidores, ¿sí? Aquellos que hacen contacto con el perfil de la leva, como este, o sea, todos hacen contacto, pero este es un seguidor de cara plana, ¿sí? Este que está aquí es un seguidor tipo rodillo, este es un seguidor tipo cilíndrico, y este es un seguidor de tipo cuña, ¿sí? Ahorita en SolidWorks yo les voy a mostrar este, que es seguidor tipo rodillo. Ahí tenemos cómo funcionaría, ¿sí? No siempre la leva es así en forma de huevito u ovalada. Hay levas que pueden ser, por ejemplo, así. Miren esta geometría, ¿sí? O esta otra geometría. Pero no vamos a entrar en el detalle de cómo, de qué geometría debe ser la leva, porque eso es algo que requiere un estudio mucho más profundo, ¿sí? Y digamos, pues está fuera, digamos, de nuestro alcance, ¿sí? Lo que sí es que esta es la leva más común de todas. Si usted abre o destapa un motor de combustión interna, va a haber algo que se llama en él el árbol de levas, ¿sí? Donde las levas, pues, tienen esta forma, ¿sí? Lo que pasa es que estos de acá son geometrías especiales, ¿no? Bueno. Profesor, una pregunta, ¿eso también no viene siendo el mecanismo de un cigüeñal? El cigüeñal va amarrado con, nos quedan 10 minutos, ¿no? No se les haga extraño que se corte la comunicación. Bueno, el cigüeñal viene más bien, ya te muestro. El cigüeñal viene más ligado al mecanismo de biela manivela, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué pasa? Aquí entra una mezcla de gasolina, de aire, aquí se provoca la bujía crea una chispa, ¿cierto? Y esa explosión hace que el pistón baje, ¿cierto? Como el pistón baja, él hace mover un eje, y ese eje es ¿quién? Miren, el cigüeñal, ¿de acuerdo? Entonces, no, el cigüeñal no está ligado o sea, un árbol de levas no está ligado al cigüeñal. Más bien, las bujías, como estas bujías generan la chispa, pero digamos en ciertos tiempos, el árbol de levas precisamente es para eso, para activar las bujías en unos tiempos determinados, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace el árbol de levas, ¿sí? Bueno, aquí les quería mostrar que esta leva, ¿sí? Por ejemplo, no solamente está diseñada para generar movimiento alternante, o sea, movimiento lineal alternante, ¿sí? Sino que, por ejemplo, yo puedo mover un seguidor, pero ponerlo aquí a pivotar y hacer que este seguidor se mueva de manera oscilante, ¿sí? O sea, que, por ejemplo, se mueva un ángulo, o sea, se mueva de manera angular, aquí, este ángulo beta, o sea, que se mueva de aquí hasta aquí y luego de aquí hasta acá. Entonces, este se llama un seguidor oscilante, ¿de acuerdo? Bueno, les voy a mostrar en SolidWorks cómo funciona este mecanismo. Vamos a dejar de compartir pantalla por aquí. Pero tengo que fin de la presentación. Comparto pantalla otra vez.
Bueno, antes de que les muestre y se nos termine el tiempo, venga, yo miro quiénes están, porque ya, digamos, recibimos un comunicado que es obligatorio llamar a lista. ¿Sí? Entonces tenemos que inclusive en un formato ver quién asistió y quién no. Entonces tenemos a Cristian Asprilla, Presente. Andrés Barrenechea. Presente Ángelo. desde casa, profesor. ¿Ah? Presente desde casa, profesor. Ok, vale. Tenemos a Ángelo, me imagino que es Rubio, ¿cierto? Sí, señor. Tenemos a, bueno, se conectó Cano, ¿sí? Tenemos a Frank. Tenemos a Cristian Asprilla. Hay otro Cristian, pero ¿qué Cristian sería? Nieva, Cristian. Neiva, algo así. ¿Cristian Nieva? Sí, Cristian Nieva. No, es que, o sea, es que hay Nieva, sí, Cristian señor. Nieva, hay Cristian Nieva, Cristian Asprilla y Cristian Solo. ¿Quién es Cristian Solito? Profe, que lo tengo en la computadora y en el celular. Ah, ok. Entonces es Nieva, está Asprilla, ok. Daniel Gómez, Aquí estoy. Frank. Espera. Neiva, ¿por qué te pusiste tanto en el computador como en el celular? En mi cámara no funciona. Bueno, ok, listo. Así mismo estoy yo con el computador. Fran, ¿está? Fran. Bueno, no sé si de pronto esté conectado por el celular. Muchachos, les digo por experiencia, cuando una vez me conecté por celular y digamos por celular uno no escucha lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces les recomiendo que... Ah, bueno, ahí Fran ya habló, listo. Les recomiendo que traten siempre de conectarse por el computador, aunque no sé si los que se han conectado por celular, ¿sí me escuchan realmente? Sí, profe. Bueno, entonces... Sí, falté yo, profe. Sí, profe, yo Sí, no hay yo ningún también tengo problema. celular y yo lo escucho normal. eso me preocupa Sí, un poco. profe, Estoy se la usando un escucha claro. Bueno, computador, sigamos. así Jimmy que no se Reina. preocupen por mí. Jimmy Reina. Presente, profe. Ok, José Enrique Toro. Presente, profe, presente. Ok, listo. Entonces ahí estamos. Estamos 14 estudiantes. Bueno. Falté yo, ¿Quién faltó? Mario Giraldo. ¿Giraldo? Yo también, no, Rodríguez. Ah, venga, sí, me falta, disculpen. Me falta, a ver. Mesú, Luis Harley Mesú. Presente, profe. Sebastián Rodríguez. Presente. Listo. Ese se fue. Giraldo, ¿cuál era Giraldo? Giraldo Mario, presente. ¿Dónde está? Venga, veo. Ah, sí, Mario Giraldo, sí. Entonces, Mario. Y yo, profe, Marvin Caicedo. Sí, ya. Ah, Marvin, sí. Marvin Caicedo. Entonces, 3 estudiantes en total. ¿Sí? Bueno. Listo, entonces les iba a mostrar aquí el SolidWorks. Vamos a compartir pantalla. Aquí, bueno. Voy a girar ¿qué elemento es el que estoy girando? La biela. ¿Yo? No. ¿Qué elemento estoy girando? La leva. La leva. La leva, sí. La leva. Entonces, miren cómo, por ejemplo, ahí el contacto que hay entre la leva y el seguidor hace que en esa parte justamente el seguidor esté quieto, ¿cierto? Pero cuando empieza aquí en esta parte de la geometría de la leva, ahí comienza el seguidor a levantarse y alcanza su máximo punto ahí, ¿sí? Bueno, ahí más o menos. Y vuelve a descender por este otro lado, ¿cierto? Entonces,
esa es la forma como funciona. Les quería comentar, bueno, el lunes vamos a tener laboratorio, lo que es este mecanismo, el de cremallera, bueno, los que hemos visto, todos los van a hacer ustedes. ¿Cómo vamos a hacer ese día? Ustedes realmente van a trabajar, ¿sí? Yo me voy a encargar de hacer el video tutorial, se los comparto por YouTube y usted en su casa hace va a hacer los respectivos ensambles, ¿sí? Entonces, lo hacen y de pronto en 8 días, o si quiere, pues me escribe por WhatsApp, vea, profe, tengo problemas, no sé qué, bueno, ahí vemos, ¿sí? Pero la idea es que para esta parte sean ustedes los que puedan trabajar, ¿sí? Bueno. Profesor, le recuerdo que yo no tengo SolidWorks. ¿No tiene SolidWorks? Ya, ok. Bueno, hay una herramienta, ¿sí? Hay una herramienta, la voy a escribir por aquí, se llama OnShape, ¿sí? Esa herramienta es online, es como un SolidWorks online, pero no es SolidWorks, ¿sí? Si los que no tienen SolidWorks, pues pueden usar OnShape, lo que pasa es que sí le va a tocar, pues, digamos, adaptarse un poquito a lo que es SolidWorks. O sea, es decir, adaptarse al OnShape, mejor dicho, porque no es el mismo, ¿sí? Pero hay cosas un poco similares. ¿Listo? Bueno, vamos ahorita. Bueno, volvamos aquí. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, señor. Bueno, este es el árbol de levas que les comentaba, ¿sí? Cuando son levas que están posicionadas están posicionadas con orientaciones diferentes. Profe, Sí. yo no veo la pantalla. No ¿No veo ven la la pantalla? diapositiva. Yo tampoco la estoy viendo. Ah, bueno, disculpen. ¿Ahí? Ya. Listo. Entonces, este árbol de levas, por ejemplo, es una de las aplicaciones, ¿sí? Este árbol de levas, ustedes ven hay unas levas orientadas en diferentes, o sea, unas están orientadas a la derecha, otras a la izquierda, otras así